tenemos a la doctora Beatriz Chávez Contreras, quien nos va a compartir una conferencia magistral muy interesante, cáncer y suicidio. La doctora Beatriz Chávez Contreras cuenta con un doctorado en tanatología, máster en educación integral del ser humano ante la muerte, un posgrado en psicología, licenciatura en psicología, diplomado en manejo y resolución del duelo, diplomado en tanatología con enfoque gestal y humanista, diplomado en formación de estudios de sexualidad y sexología en el paciente crónico y terminal, diplomado en hipnosis ericksoniana en el paciente tanatológico, socio fundadora del Centro Tanatológico y de Terapia de Duelo, así como también del Instituto Mexicano de Psicología. Fuerte el aplauso para la doctora Beatriz Chávez Contreras. Yo les decía que este es un encuentro de seres humanos y bueno, pues tenemos que continuar con nuestro programa. Nuevamente gracias por la oportunidad de poder compartir ahora este espacio. En la conferencia del día viernes les hablaba de la psicología, de cómo empieza a surgir dentro de esta institución y que gracias a este trabajo pues hemos podido compartir experiencias de vida que nos hacen ser más grandes seres humanos, y esto nos lleva a un gran compromiso. Ahora, en este espacio que les voy a compartir el tema de cáncer y suicidio, pues también dentro de la institución el tema del suicidio como una maestría, pues todavía la primera generación aún no ingresa. Estamos en esta formación, estamos en este trabajo continuo, y que es una maestría primera en su tipo. Tenemos muchos estudios a nivel suicidio, pero no de una maestría. Entonces creo que el trabajo que tenemos como profesionistas en esta área es mucho. Y lo que ahora encontramos en la bibliografía que consultamos, lo más que tenemos son estadísticas de cuáles son los grupos más vulnerables, cuáles son los grupos de riesgo, cuáles son los intentos, cuáles son los medios que se ocupan, pero nos quedamos solo a ese nivel. Entonces ahora tenemos todavía más trabajo en hacer propuestas, en hacer investigaciones de otro tipo que dejen un poco de lado las estadísticas. ¿Por qué? Porque estas estadísticas nos hablan de las personas que se suicidan y que han sido vistos desde esta forma de muerte. Pero el suicidio conlleva muchos mitos en sí y como consecuencia vergüenza, por lo que si alguien muere por suicidio y se puede enmascarar esa muerte, se hace. O sea, hubo un accidente, hubo una caída, se cayó. Y a veces preguntamos cómo se cayó de ahí. Sin embargo, queda como muerte por una caída, ¿no? Ahora, para el tema que nos ocupa, tenemos la definición de cáncer, solo por dar un contexto. Hemos estado escuchando varias definiciones en este espacio. El cáncer puede definirse como la proliferación anormal de células transformadas que no responden apropiadamente a los sistemas fisiológicos de regulación al crecimiento. Y como lo decía, esta definición no nos dice nada. Sin embargo, ya vamos contextualizando, y algo que también estamos haciendo. Definitivamente nos consultamos el texto de Durkheim, que es un texto base dentro de nuestros estudios de suicidio, pero ahora también los retos que tenemos es empezar a proponer nuestras definiciones a partir de lo que estamos viendo, de lo que estamos experimentando, de lo que estamos estudiando. Por eso es una maestría, porque estamos haciendo conocimiento, lo estamos generando. Entonces, esta definición que les comparto en este momento es la definición que, consecuencia de una de nuestras clases, que es Educación para la Vida y la Muerte dentro de la maestría en suicidio, propone el doctor Marco Antonio Polo.
Ustedes saben que él está muy enfocado al aspecto transpersonal, al manejo transpersonal, y entonces su definición de suicidio va desde ese enfoque. El suicidio es un acontecimiento transpersonal, doloroso y displacentero, en donde una o más personas no encuentran alternativas a las diferentes experiencias que experimentan y toman la decisión de matarse. Se las dejo para que la analicen, la analicemos, la veamos, la desmenucemos y de eso podamos seguir también generando. Es interesante cuando él nos da alguna aportación, porque empezamos, ¿no? Pero ¿cómo que es displacentero? ¿A qué se refiere? Y específicamente, si fuera esto, y eso es lo enriquecedor. La siguiente definición es la definición que yo propongo. Es una acción que la persona realiza con la intención de terminar con su vida, producto de su percepción de la realidad. Desde siempre hemos dicho que para que sea suicidio es tener la conciencia de que se va, el punto final es la muerte. Si hay alguna situación en donde no se tenga conciencia de que esa acción va a llevar a la muerte, no es suicidio, es un accidente, es cualquier otra cosa. Pero para el suicidio es que se tenga la intención, quiero acabar con mi vida. Y aquí yo la pongo como un producto de su percepción. ¿Cuántas veces escuchamos? Es que esta persona está en duelo porque perdió su mascota, se subió el gato. Y entonces hay quienes puedan decir, o sea, ¿cómo vas a creer? Pero es la percepción de la persona que perdió el gato. Para esa persona el gato era lo más significativo. Entonces, por eso es de que la percepción de la persona. Solamente mencionando de manera general la definición que nos da Durkheim. El suicidio es todo caso de muerte que resulta directa o indirectamente de un acto positivo o negativo, hacer o dejar de hacer, realizado por la víctima misma y que según ella sabía debía producirse el resultado, ¿no? La conciencia de que vamos a tener la muerte. Ahora bien, María de Trier es una estudiosa de la psico-oncología. Nos dice que cuando una persona es diagnosticada con cáncer, bueno, pues hay aquí una situación que también hay que tomar en cuenta con respecto al suicidio. Dice, pese a que se sabe que las personas con cáncer tienen más factores de riesgo para el suicidio que la población en general, la realidad es de que no existen cifras muy exactas, porque se tiende a desestimar la incidencia del problema. Cuando una persona dice, me quiero morir, hay que prestarle atención, señala esta experta en psicología. Por su experiencia de Trier, señala que la mayoría de estos pensamientos suicidas están asociados a la situación de dolor mal controlado, o bien a una depresión, y no es extraño que las personas con estas ideas se sientan muy solos, ¿sí? Entonces, diagnóstico de cáncer, también tenemos que considerar etapas, tipo de cáncer, el momento de la vida y la percepción que se le da. Pero hay algo más importante, el dolor. Cuando no se está controlado, indudablemente la persona dice, yo no quiero sufrir. En sí, y como ya lo hemos estado viendo durante estos 2 días y medio, la palabra cáncer genera asociaciones con dolor, con miedo, con muerte, con complicaciones. Entonces las personas dicen, no quiero saber de esto, y buscan terminar con su vida. Entonces ahí vienen nuestros grandes retos como psicólogos. Y bueno, pues ya sabrán, orientación psicólogos transpersonales, que vamos a trabajar de manera integral y siempre retomando todas estas historias de vida de nuestros pacientes. Dice la doctora de Trier, hay que hablar con ellos del tema. ¿Qué significa para ellos morirse si tienen algún plan, valorar la intención? Asegura que hay que buscar las fuentes de ayuda que puedan tener para movilizarlos, como puede ser la familia, ya están en las redes de apoyo, amigos, creencias,
El objetivo ha de ser que no se suiciden desde la desesperación. Bien, dice que el método de suicidio más común entre los pacientes con cáncer suelen ser la sobredosis, pues ya que tienen acceso a los diferentes medicamentos, a los analgésicos, a los sedantes. Y entonces ahí también nos encontramos que, bueno, pues no tenemos las estadísticas, porque fue muerte, estaba tomando un medicamento y ya, no se ve como un suicidio. Entonces, dice que los suicidios que son más frecuentes entre los pacientes con cáncer es el cáncer oral, el faringe y el de pulmón, y también para las personas con VIH positivo, el sarcoma de Kaposi. Otra de las propuestas, bueno, igual, dentro de la bibliografía tenemos algunos momentos del suicidio, tenemos algunos tipos de suicidio que encontramos en los diferentes libros que vamos consultando, los diferentes estudiosos. Sin embargo, aquí tenemos esta otra propuesta, que podamos clasificar los tipos de suicidio desde estos tres: el suicidio psicopatológico, el suicidio sociológico y el suicidio psicológico. Cuando hablamos del suicidio psicopatológico, que es una... sí, también esta lámina es una propuesta y resultado de nuestra maestría en estudios de suicidio, que comparto con el doctor Polo. Se imaginarán sentados los dos en el salón de clases, el doctor siendo un irreverente estudiante que grita cuando todos participamos, eso no, y eso para qué, y entonces cuando él participa todos nos quedamos calladitos. En fin, es una agradable experiencia, pero esto ha generado estas propuestas que estamos poniendo a su consideración y que esperamos sus comentarios. Cuando hablamos de suicidio psicopatológico nos referimos a personas que se suicidan y que tienen algún trastorno de depresión, ansiedad, adicciones, trastornos de personalidad, y esta condición hace que la persona se suicide. Aquí hablamos de que el suicidio sería una cuestión obligada. En el suicidio social hablamos de que hay una necesidad cuando la sociedad no da la contención que el paciente requiere. Y aquí se habla del tipo de suicidio social, que es una necesidad. Si no hay nada, si no hay nadie, me suicidio. Y por último, en el psicológico se ve como una solución y es una consecuencia de la insoportabilidad de la realidad. Aquí la percepción, recuerden mi definición de suicidio, cuál es la percepción de la persona. La percepción es que no hay salida y la forma que se busca escapar es a través del suicidio, y en el suicidio psicológico lo vemos como una solución. Hemos estado hablando de que atendemos al paciente, a la familia, al equipo multidisciplinario y también a la sociedad. Entonces, para el tipo de suicidio psicopatológico, en el caso del paciente dice, si consideramos que el paciente tiene cáncer y que los pacientes con este diagnóstico, como ya lo decía anteriormente, tienen más posibilidad de tener algún trastorno como depresión o ansiedad, aquí nuestro reto es poder hacer un buen diagnóstico, poder detectar a nuestros pacientes. Caemos en muchas... tenemos que tener mucho cuidado, ya que a veces la palabra depresión es todos estamos deprimidos, ¿no? Veamos el contexto, se le está dando un diagnóstico a un paciente. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar aquí y tener mucho cuidado? No psicopatologizar las reacciones de todos los pacientes. Está llorando, está deprimido. Hoy no se quiso levantar, está deprimido. No. Cuando demos los diagnósticos, además de cumplir con los criterios que se están estableciendo, tenemos que ver que haya disfuncionalidad o deterioro de las relaciones interpersonales y sufrimiento. Antes de eso, bueno, pues tenemos que hacer valoraciones de contexto. La familia también desarrolla trastornos. Teníamos
y estaba ella diagnosticada con depresión, pero esta depresión fue posterior al diagnóstico de la hija, ¿no? Entonces, la familia también hay que cuidarla, hay que diagnosticarla, hay que trabajar con la familia. Y dentro de lo transpersonal, hay que saber si alguien en la familia se ha suicidado o ha tenido intentos suicidas. Tuvimos el caso de una jovencita que la canaliza el Instituto Nacional de Psiquiatría, una jovencita de 18 años que había intentado suicidarse. Cuando se hace la entrevista con ella, pues nos cuenta su historia, pero cuando se hace la entrevista con la mamá empieza a comentar su historia y ella dice: yo cuando tenía 18 años intenté suicidarme. Entonces, vamos viendo, les hablaba el día viernes de los familiogramas, vamos a conocer, vamos a saber qué contexto se está dando. Y la jovencita no sabía que su mamá había intentado suicidarse a los 18 años, pero también nos decía la jovencita: es que mi papá nos abandonó, mi papá nos dejó. Y entonces cuando entrevistamos a la mamá decía: es que a mi hija su novio la dejó, su novio la abandonó. Entonces estábamos repitiendo estos patrones. Por eso es de que es bien importante conocer a la familia. No dejemos de lado todos estos aspectos de nuestros antepasados. Bueno, y eso es cuando se conoce, pero también están esos secretos, esas cosas, esas criptas, en donde si para la primera generación no decimos que se suicidó, pues en la segunda generación aparentemente no se sabe, y en la tercera generación menos, lo indecible, lo innombrable, lo impensable. Pero de que el hecho ocurrió, y ahí está. Entonces, bueno, finalmente es significar, y yo les decía también en la sesión pasada, hacer nuevas conexiones y hacer los cambios que se tengan que hacer. Y en el aspecto social, la sociedad busca justificar el suicidio a través del trastorno. ¿Se suicidó? Sí, se suicidó, estaba deprimido. Se suicidó porque estaba ansioso, porque era esquizofrénico, ¿no? Entonces buscamos, es la reacción que tenemos como sociedad, buscar una explicación a lo que se dio, a lo que no pudimos comprender como sociedad. Y a veces llegamos solamente a la deshumanización de tener estadísticas. Ok, bueno, ya se suicidó, sí fue suicidio, una estadística más. Y entonces tenemos las estadísticas que nos dicen que la población más vulnerable para el suicidio es adolescentes, en todas sus etapas, a partir de los 15 años, y los viejos, los ancianos, teniendo algunos otros factores de riesgo, como por ejemplo, los viejos, viudez, enfermedad, en los adolescentes, las situaciones escolares, los problemas familiares y las adicciones, ¿no? Nos sirven, siempre las estadísticas nos van a servir para conocer, pero no solamente nos quedamos en eso, no lleguemos a esa deshumanización de las estadísticas. Dentro del equipo multidisciplinario, hay algo que, llevándolo al extremo, nos lleva al suicidio como equipo multidisciplinario, que es el síndrome de Burnout. El síndrome de Burnout nos habla de un padecimiento caracterizado principalmente por cansancio emocional, despersonalización y falta de realización personal o falta de reconocimiento al trabajo. Además, hay otros padecimientos físicos que llevan a la persona a mermar sus actividades, y encontramos a los médicos que trabajan en exceso, a los médicos que trabajan, a los que empiezan a haber ausentismo, que empiezan a haber problemas de adicción, pero también está el personal que cómo no se va a enfermar si nos conocemos. En la mañana trabajan en el ISSSTE, en la tarde en el seguro y en la noche en las guardias, y cuando tienen tiempo libre en la consulta particular, ¿no? Y así, entonces, el síndrome de Burnout es el síndrome del quemado, se empieza a quemar, pero además las diferentes circunstancias que se van dando en donde tienen que atender a tantos pacientes en tanto tiempo, donde no hay el medicamento necesario, en fin. Entonces, decimos al cuidador, ¿quién lo cuida?
hay que también, como personal, y nosotros estaríamos dentro del equipo multidisciplinario como psicólogos, hay que prepararnos para poder atender, para poder dar soluciones, para ser parte de la solución y no del problema. Nos vamos al suicidio social, que quedamos que es una necesidad, se presenta como una necesidad. La sociedad siempre va a ser una red de apoyo. El paciente busca no sufrir y tenemos a la sociedad como red de apoyo, pero también cuando un paciente quiere suicidarse y no puede hacerlo por las diferentes circunstancias que tenga en la vida, también se presenta el suicidio asistido. Ustedes recordarán hace muchos años, bueno, los que son muy jóvenes no la recuerdan, la película Mar Adentro, que en algún momento fue como muy debatida, que se hacían cines debates y demás, porque hablaba de, o se hacía en torno a la eutanasia, sin embargo era un suicidio asistido, donde vemos la imagen que está el protagonista y se ve como le acerca, se ve una mano que le acerca lo que requiere para terminar con su vida, un suicidio asistido. El suicidio asistido es la ayuda o asistencia a otra persona que desea terminar con su existencia. Aquí, en la familia tenemos que una vez que se ha dado el suicidio, atendemos a los sobrevivientes del suicidio, como son los hijos, padres, hermanos, amigos, tíos, sobrinos, el parentesco, amigos, incluso, ¿no? Siempre respetando las creencias, religión y desde lo transgeneracional, intergeneracional e intrageneracional, conociendo el contexto, conociendo antepasados, conociendo el momento cultural, conociendo los rasgos personales. Nos vamos a la sociedad. Retomando a Durkheim, las personas se suicidan porque la sociedad dejó de acobijarlos, se les escapó a la sociedad. Y entonces retomamos aquí la clasificación que hace Durkheim con respecto a los tipos de suicidio. Tenemos al suicidio egoísta, el suicidio altruista y el suicidio anónimo. El día de ayer me comentaban acerca de cómo también la sociedad reacciona en cuanto a que se da, a que conocemos una situación de suicidio, ¿no? ¿Cómo reaccionamos como sociedad? Pedro Armendáriz, papá, se suicida cuando le dan el diagnóstico de cáncer de cadera. Se suicida y entonces empiezan ahí también muchos mitos como sociedad. Es que fue un cobarde. No, es que fue un valiente. El que se suicida es un cobarde o un valiente. Empiezan estas situaciones. No lo podemos contestar de esta forma. El que se suicida es alguien que se suicidó y punto. Vayamos a nuestro trabajo profesional y no solamente a trabajar con estos mitos que nos da la sociedad. Porque también tenemos estos mitos de que si alguien dice que se va a suicidar, no se suicida. Si alguien se medio cortó las venas es porque nada más quería llamar la atención. Entonces, terminamos con esto. Cuando hay estas expresiones es porque hay un grito, una necesidad, están pidiendo ayuda. No debemos dejar esto en saco roto. ¿Qué es lo que también hace la sociedad? Los diferentes profesionistas empiezan a reaccionar hacia los grupos más vulnerables para el suicidio y empezamos con campañas de prevención del suicidio. Y estas campañas de prevención del suicidio es para tener algo con que justificar que estamos trabajando, porque las campañas ni del suicidio, ni de las adicciones, ni de la prevención de cáncer, ni de la prevención de SIDA, ni las campañas políticas. Entonces, necesitamos, como sociedad, reaccionamos y hacemos lo que tenemos, algunas cosas que se piensan que podemos hacer, pero vayamos a los puntos que se
se necesita para la prevención del suicidio, específicamente pacientes con cáncer. El equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario, a veces como sociedad se tiene la creencia de que el médico es el que va a curar, de que el médico es el que va a luchar contra el cáncer. Sin embargo, el cáncer, como lo veíamos también, va a llevar un proceso, un seguimiento. Y entonces se va a curar lo que se pueda curar con las herramientas que se tengan. Pero de esto a que el médico va a luchar contra el cáncer, a veces la estructura física es la que se cansa, es la que ya no da más. Aunque se hagan todas las intervenciones que se tengan que hacer, el cuerpo físico se acabó, se agotó. Entonces, es trabajar con esta conciencia. A veces se llega a caer en el encarnizamiento terapéutico. ¿Por qué? Porque hay que luchar contra el cáncer. Este paciente vive porque vive. ¿Cuánto tiempo más? Dicen, ¿este turno o el otro? La ponente que nos hablaba acerca de los cuidados paliativos fue muy clara en decir calidad de vida, así sea poquito tiempo, pero que sea con calidad. Escuchemos a los pacientes. Les digo, esta situación de tenemos que ganarle la carrera al cáncer, tenemos que luchar contra el cáncer. No, el cáncer lleva un proceso. Escuchemos a nuestros pacientes. Los médicos también empiezan con problemas de adicciones. Y digo médicos por mencionar, pero es en general el equipo multidisciplinario. Empiezan a desarrollar adicciones, y adicciones no solo a sustancias, adicciones también a relaciones destructivas, tratando de, no identificando qué es lo que está ocurriendo, no atendiéndose. Después, el suicidio psicológico, que es una necesidad. Cuando existe la insoportabilidad del sufrimiento, cuando hay poca capacidad de simbolizar lo que se está pensando, lo que se está sintiendo y lo que se está viviendo, consecuencia de la enfermedad, puede que lleguemos a un suicidio. ¿Sí? No podemos simbolizar esto que está ocurriendo. Y es cuando el paciente dice, ya no hay una solución, ya me cansé, y entonces el suicidio podría ser una salida. Necesito este suicidio para terminar con esto que estoy sintiendo. Entonces, la familia, si es que se da el suicidio, la familia empieza a cuestionarse: ¿en qué falló? ¿Qué pasó? Y nos encontramos con emociones displacenteras como es el enojo, la tristeza, el miedo, el abandono, la culpa, y una serie de preguntas como ¿por qué hizo? ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué se suicidó? Y ya, aunado a esto, todo lo que implica ser familiar de una persona suicida, incluso el que lo neguemos o el que se niegue, ¿no? El hacer todo lo posible para ocultar que fue un suicidio. Aquí la familia tiene más preguntas que respuestas. Y la sociedad lo oculta. La sociedad oculta que ha ocurrido un suicidio. Ha ocurrido, se cayó, como lo decíamos, tomó su medicamento, pero no fue un suicidio. Bien, y el equipo multidisciplinario. El equipo multidisciplinario en el aspecto psicológico, llevar una vida sin sentido, llevar a tener disfuncionalidad familiar, adicciones, proyecciones, a que el equipo multidisciplinario no expresa sus emociones. ¿Dónde lo trabajan? Esperemos que tengan sus grupos, que tengan su terapia, que tengan la supervisión, pero ¿y si no? Y si no, se va a los problemas familiares, se va al ausentismo, incluso a veces se va a las proyecciones con los pacientes, y entonces hay hasta relaciones
generaciones. Las enfermeras que terminan enamoradas de su paciente, los camilleros que terminan enamorados de sus pacientes, y así, haciendo todo, con todas las proyecciones, ¿no? Por no estar trabajando. Ahora, tenemos la escala de riesgo suicida. Esta escala de riesgo suicida nos habla de cómo vamos llegando hasta el acto suicida. Lo que tenemos que hacer es evitar llegar hasta el acto suicida a través del trabajo en los diferentes escalones. Primero, tenemos los acontecimientos transgeneracionales relacionados a secretos, anécdotas y promesas. Ya lo hemos hablado antes, aquí es un examen. ¿A qué nos referimos con los acontecimientos transgeneracionales? Sí, ahí están las lealtades que tenemos con nuestros antepasados, revisar a nuestros antepasados, revisar nuestras historias en otras generaciones, rescatar todas esas creencias, rescatar esas lealtades, secretos, cosas que, insisto, a veces no conocemos, pero que están y que vamos a trabajar y que vamos a resignificar. Trabajar también con los acontecimientos intergeneracionales, que es la sociedad, la cultura, la moda, los eventos históricos, todo lo que nos está rodeando en este momento. Y los acontecimientos intergeneracionales relacionados con el sufrimiento. ¿Cuál es el significado que les damos? ¿De dónde obtenemos lo que estamos sintiendo? ¿De dónde viene esta experiencia que estoy sintiendo? Decimos, no nací con ella. ¿De dónde la aprendí? ¿De dónde la tomé? ¿De dónde la obtuve? De mis antepasados, de lo que le ocurrió a mi vecina, de todo en conjunto. No lo podemos ver de forma aislada. El siguiente es acontecimiento detonante de la percepción de desastre. Aquí sería, para el caso que estamos realizando, recibir el diagnóstico de cáncer. Entonces, ¿cuál es el acontecimiento detonante? Cáncer. Estadio, insisto nuevamente, estadio, tipo, localización, tratamiento. Acontecimiento detonante de percepción de desastre, y después esto nos lleva a una carga emotiva. Esta carga emotiva, miedo, tristeza, dolor, sufrimiento, culpa, agotamiento, todo lo que implica. Las dudas que van a surgir con respecto al tratamiento, con respecto al pronóstico, en la etapa paliativa, en la etapa medicamentosa, en todas estas etapas, ¿cuál es la carga emotiva? Y aquí, si hay una imposibilidad para simbolizar. Digo, van pasando, a veces nos quedamos, acontecimiento detonante de percepción del desastre, trabajamos ahí, con eso nos quedamos y ya no damos el siguiente, ya no vamos hacia el siguiente escalón. Después, no se trabajó, nos vamos a carga emotiva. Digo, porque no todos los pacientes que reciben un diagnóstico de cáncer se suicidan. ¿Por qué? Porque se van quedando, van trabajando, van elaborando, van resolviendo, van simbolizando, van significando, van reconectando. Pero los que no, pasan al siguiente y así se va haciendo el riesgo de que cometan el acto suicida. Llegamos a la insoportabilidad del sufrimiento. Y en cualquiera de nuestros tipos de suicidio, dice, ya no más sufrimiento, ya no puedo, lo que estoy sintiendo es insoportable y la única salida que veo es el suicidio, es mi percepción, recordemos. Y entonces se comete el acto suicida. Y entonces ya tenemos una clasificación distinta, ya no es la clasificación de ideación suicida, pensamiento suicida, ideación suicida y cuando hacemos el planteamiento suicida, el plan, la estrategia, la planeación y el acto suicida. No, estamos proponiendo esta nueva escala donde vamos a estar trabajando, identificando dónde está nuestro paciente, si fuera el caso.
que es mi última diapositiva. Ok. Para la intervención profesional debemos estar capacitados para evaluar, conocer a nuestros pacientes, conocerlos y que nuestro paciente va a ser nuestro paciente, el que está diagnosticado, o la familia, o el cuerpo médico. Atender a cada uno de estos protagonistas dentro de este trabajo psico-oncológico. Y el estar capacitados es importante porque es nuestro compromiso. Si alguien va a ser atendido y no obtiene una ayuda profesional, un apoyo profesional, a veces les digo, en vez de ser la solución, nos convertimos en el problema. Si estamos viendo a un enfermo de cáncer, no estamos viendo un todo. Tenemos que ver a un ser humano que está pasando por un proceso de cáncer. Pero nosotros vemos más allá de la enfermedad, no nos quedamos con la enfermedad, nos quedamos con esta posibilidad de crecimiento, posibilidad de autoconocimiento para llegar a una trascendencia. Tener claro que la noticia de cáncer genera una gran carga emotiva y debemos establecer las mejores estrategias para evitar que la carga se incremente. ¿Sí? Si nosotros hacemos nuestras estrategias terapéuticas, vamos a detener ahí la carga. ¿Y cómo la vamos a detener? A detener a través de la simbolización, a través de este trabajo que hacemos con nuestros 5 postulados. Empezar a ver qué es lo que está conectando, qué es lo que significa, saber que estamos trabajando en este tiempo, en el ahora presente. Ver cómo está el dolor del paciente, que no se suicide desde el dolor, ¿sí? Entonces, conocer si lo que el paciente quiere evitar es este dolor, pero este dolor a veces físico, refiriéndonos a este dolor físico específicamente. Cuando alguien tiene un malestar en el cuerpo, dice, yo ya no lo quiero sentir, y a veces pedirá ayuda profesional y recibirá los sedantes que se requieren. Pero ¿y si no tiene acceso a esta ayuda? Buscará con sus propios recursos acabar con este sufrimiento. Saber que en ocasiones se necesita canalizar al paciente con otro especialista. Está perfecto lo que nosotros realizamos como psicólogos, pero también nuestro compromiso es ver si lo que está ocurriendo con mi paciente lo puedo manejar o no lo puedo manejar. ¿No? Hace años que estaba en contacto con unos psiquiatras, decían, no pasa nada, a todos los psiquiatras tenemos en nuestro ver un suicidio, no pasa nada, no se angustien, no se preocupen, así que se iba a suicidar. Sin embargo, ahora lo veo y digo, ¿y si se brinda, y si se canaliza con la persona adecuada, y si hacemos un trabajo integral, y si hacemos un trabajo donde el psiquiatra diga, va a tomar este medicamento y está en condiciones para poder darle el proceso terapéutico, va a tomar este antidepresivo y está en condiciones para, y además en trabajo con el oncólogo, con el hematólogo, con todo, seguramente obtendremos muy buenos resultados, porque también el cerrarnos y decir yo tengo las herramientas para atender al paciente, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer, tenemos que tener un trabajo integral. Y bueno, pues nada más era esto, poderles compartir que nuestro trabajo como psicólogos es muy amplio y que si llegamos con nuestros pacientes en el momento adecuado, nuestros resultados serán muy buenos. Podemos tener a estos seres humanos en la trascendencia. De lo contrario, bueno, pues seguramente habrán personas en el sufrimiento. Y no importa la fase en la que esté esta persona, podemos trabajar y mejorar la calidad de vida, que es lo que siempre hemos buscado. Muchas gracias.